Hola, ¿cómo están? Quisiera hacer una breve asesoría en torno a temas que me hubiese gustado ver en presencial con ustedes, pero entiendo que les fue difícil acercarse el día de hoy. Bien, vamos a hablar un poquitico sobre elementos que siento que pueden ser difíciles en el momento para las tres. Entonces vamos a mirar un poquitico lo que yo les sugiero que incluyan dentro de su propuesta. Primero que nada, entender que la nota va a salir de dos cosas. Uno, de la nota del parcial va a salir de una evaluación del trabajo que ustedes me envíen el domingo antes del mediodía. O sea, el domingo al mediodía pueden enviar su trabajo y ese va a ser el trabajo que voy a evaluar. La nota independiente va a salir de la matriz que realicen con los artículos divididos de forma equitativa, agregando artículos adicionales para cubrir las zonas que se han propuesto hoy o cualquier zona adicional que usted haya necesitado, cualquier artículo adicional a los que yo les propuse, agreguen más y los incluyen dentro de su matriz. Si agregan artículos extra, pues se considerará una evaluación un poquito más positiva. Sí, por supuesto, el trabajo está muy bien hecho. Bien, entonces de ahí va a salir su nota. Los puntos a focalizar en la introducción, que necesito que focalicemos cosas puntuales. Yo creo que es importante que incluyamos definiciones que a veces la incorporan, a veces no, y definiciones sobre el dolor crónico. El dolor crónico lumbar específicamente sería mejor directamente definirlo. Neuromatriz, que voy a explicar brevemente qué es eso hoy y tratar de relacionarlo. ¿Okay? Sugiero que se incorpore el modelo de neuromatriz, ya les propondré unos artículos, ya que incluye elementos del cuestionario de neurofisiología y cuestionario sobre las actitudes y creencias sobre el dolor lumbar, que se va a medir a través del cuestionario de miedo de evitación. Entonces, este modelo neuromatriz del dolor ya lo vamos a explicar. Yo tuve la oportunidad de explicárselo hoy a Natalia Andrea, pero quisiera explicársela de nuevo a las tres. Es importante que comiencen con la prevalencia del dolor lumbar en el mundo. Una vez que definen el dolor crónico, el dolor lumbar crónico o directamente el dolor lumbar crónico, hablen de la prevalencia en el mundo, el impacto que tiene sobre las personas, ¿okay? El costo que puede representar eso, no solamente en el mundo, en Colombia y en Boyacá. Declarar, es importante, que no lo veo como expresado de forma tácita, que el conocimiento de neurofisiología se va a medir a través del cuestionario de neurofisiología, el NPQ, que dicho cuestionario fue construido tomando en cuenta el modelo de neuromatriz y ciencias del dolor actualizado. Declarar también que la actitud y las creencias sobre el dolor lumbar de los clínicos será medido con el cuestionario de creencias de miedo de evitación, FAPQ. ¿Ok? Entonces, dicho componente del dolor puede ser entendido también con la neuromatriz. Entonces, el modelo de la neuromatriz del dolor es un modelo que nos va a permitir unir las dos cosas, que siento que ha sido algo de dificultad para todas ustedes. Bien. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es el modelo de neuromatriz. El modelo de neuromatriz es un modelo propuesto por Melzack, el mismo autor que propuso la teoría de la compuerta, que seguro que la han escuchado. Pues el modelo de la neuromatriz va un poco más allá de la teoría de la compuerta. Recuerden que la teoría de la compuerta dice que una información llega a la médula, ¿sí? Supongamos que esta es la médula, y entonces esta es la información nociceptiva, y yo a través de una información adicional, ¿sí?, le llevo a la médula una información de tipo sensorial que viaja más rápido y por tanto bloquea la fibra C nociceptiva. Y eso es básicamente lo que dice la teoría de la compuerta. Es un modelo bastante simple que se queda corto para entender el efecto el efecto. Digamos que la teoría de la compuerta ya contempla el hecho de que el cerebro puede modular el elemento de dolor. Entonces, tiene una influencia de modulación cortical descendente. Eso lo contempla la teoría de la compuerta, pero el modelo de la neuromatriz planteado por Melzack, que es el mismo autor de la teoría de la compuerta, nos agrega una dimensión mucho más rica del dolor, porque no solamente toma el elemento cognitivo, emocional y sensorial, que ya lo tenía en cuenta el elemento de la teoría de la compuerta, sino que además ve a la percepción del dolor como una salida. Es decir, que el dolor finalmente pasa a través de unas redes neuronales del dolor, corticalmente hablando, que se llama la neuromatriz del dolor,
y esa neuromatriz de la autoconciencia corporal va a procesar información de pensamientos catastróficos o positivos, lo que sea, sensoriales, nocicepción, caricia, temperatura, lo que sea, y emociones positivas, negativas. Todo eso va a entrar en el cerebro, las redes neuronales se van a activar de una forma, y si la red neuronal del dolor se activa, el resultado y el producto va a ser dolor. Entonces la percepción del dolor en este modelo se ve como una salida, y eso es algo que cambia dramáticamente nuestro modelo. Digamos, porque entonces pone al cerebro en la parte central del manejo del dolor. No solamente genera un tema de percepción del dolor en sus dimensiones sensoriales, afectivas y cognitivas, sino que además genera programas de acción, es decir, hacer cosas para tratar de resolver el problema, ya sean voluntarias o involuntarias, y programas para regular el estrés. La neuromatriz está muy vinculado a lo que es el estrés, es decir, cortisol, noradrenalina, niveles de endorfina, y la actividad del sistema inmune en general. Entonces, ese es el concepto de la neuromatriz. Dense cuenta que incluye el elemento cognitivo-emocional que está presente en el cuestionario de miedo-evitación. Ya veremos un poquito lo que es ese modelo de miedo-evitación. Y además ve el dolor como una salida. Todo este conocimiento, todo este modelo está inmerso dentro de la construcción que hizo Mosley en el 2003 del cuestionario de neurofisiología del dolor. ¿Okay? Entonces este modelo es importante que lo mencionen. Pueden googlear y van a ver muchos artículos en español. Lo pueden incluir desde artículos en español para facilitarles la tarea. El ciclo de miedo-evitación es un ciclo que describe la posibilidad entre la cronificación, que sería esta parte del ciclo, y la recuperación, que sería esta parte del ciclo. Si tú tienes una lesión y tienes una experiencia del dolor, tu cuerpo y tu conciencia y, digamos, todo tu ser puede reaccionar ante un comportamiento de no miedo, de confrontación y recuperación. Pero ante una lesión física puede haber una experiencia del dolor, puede haber una experiencia de catastrofización a través de información amenazante que puede ser de distintas fuentes. Luego va a haber un miedo relacionado al dolor, una actitud hipervigilante de evitación, un elemento de discapacidad, depresión y desuso, y eso va a perpetuar la experiencia dolorosa. De igual forma pueden googlear ciclos de miedo-evitación y van a conseguir artículos en español. Pueden incluir algunas informaciones de ese tipo. Entonces, este ciclo de miedo-evitación es parte del modelo donde se construye el cuestionario de miedo-evitación, cuestionario de creencias de miedo-evitación. Bien, entonces sigamos adelante. Bien, disculpen el desorden. La neuromatriz es no solamente un elemento que relaciona las entradas con las salidas, sino que es una red neuronal de, digamos, ciertos puntos neuronales que se activan cuando hay dolor. Entonces hay una entrada, una información de entrada que conecta con, por ejemplo, la corteza anterior cingulada, la corteza insular, la corteza sensoriomotriz y el tálamo. Y todo esto conforma, esos puntos neuronales conforman estructuralmente hablando lo que se llama la matriz del dolor. Y digamos, la neuromatriz del dolor es esa combinación de mecanismos corticales que se activa para producir el dolor, entendiendo el dolor como una salida. Bien, entonces eso digamos que era importante que mencionáramos un poquito el modelo de la neuromatriz porque creo que les va a simplificar la vida. Luego pudiéramos hablar un poquitico de lo que es importante entender por qué el cuestionario de neurofisiología del dolor puede ser importante para el manejo de pacientes con dolor crónico. Aquí hay una revisión sistemática de la efectividad de la educación en neurociencias sobre el dolor, la discapacidad, la ansiedad y el estrés en el dolor musculoesquelético. La conclusión de esa revisión sistemática, si mal no recuerdo, es del 2011, es que para condiciones de dolor musculoesquelética crónica hay una evidencia importante que plantea que las estrategias de educación que abordan la neurobiología y la neurofisiología del dolor pueden tener un efecto positivo sobre el dolor, la discapacidad, la catastrofización y el desempeño físico.
Esta fue una revisión sistemática. En esa revisión sistemática les voy a mencionar algunos elementos de un artículo, de un libro muy importante, que es del mismo autor de esa revisión sistemática, de Lu, Adrian Lu y de Puentedura. Ellos dos hacen este libro, ¿ok? Y quisiera mencionarles brevemente algunas cosas que se relacionan con esa revisión sistemática en particular. ¿Okay? Citen la revisión sistemática, que es este autor, es Louis Diener y otros autores en el 2011. Y básicamente esta revisión sistemática relaciona distintos elementos de revisiones de ensayos clínicos aleatorizados que miraron la educación en neurociencias y vieron el efecto para tratar condiciones crónicas del dolor. Voy a leer un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí hablan, aparte del efecto positivo de la educación terapéutica basada en neurociencia sobre el dolor, la función, la discapacidad y la catastrofización y el desempeño físico, el estudio de Mosley en el 2003 también comienza el proceso de medir el conocimiento de los participantes del dolor, o sea, no solamente los clínicos, sino los participantes. Originalmente diseñado para estudiantes clínicos, para profesionales de la salud, Mosley adaptó el cuestionario de neurofisiología del dolor para determinar el conocimiento de las personas que proveen la salud del dolor en general. Al principio estaba dedicado más al área de los médicos y luego y ver eso luego de 3 horas de educación terapéutica basada en neurociencia. El mismo fue hecho para la población en general. En general, los proveedores de salud tienden a sobreestimar la habilidad de la población general para comprender la educación en neurociencia. El cuestionario de neurofisiología, ha sido entonces usado para medir el conocimiento del dolor. Esto lo cita del artículo de Mosley del 2003 y puede potencialmente ser correlacionado con el nivel del dolor. Adicionalmente, en estos 2 estudios, los cuestionarios de neurofisiología del dolor son usados como base de la neurociencia, de la educación basada en neurociencia. Yendo a través de cada una de las preguntas que se recuerdan que ustedes las contestaron y luego discutiendo las respuestas, los pacientes se les provee una educación basada en neurociencia. ¿Okay? Entonces, digamos que eso pudiera ser uno de los beneficios, una de las justificaciones, que si diagnosticamos la población y se ve alguna deficiencia, se pudieran hacer algunas jornadas, algún estudio que investigue el efecto de, por ejemplo, educación terapéutica en neurociencia en los clínicos que presentaron deficiencia en estos conocimientos tan importantes para el manejo del dolor crónico. ¿Okay? Bien, déjenme buscar un texto. Bien, otra cosa importante que menciona este libro es los modelos tradicionales y antiguos del dolor. Nuestro conocimiento del dolor y el procesamiento del dolor ha evolucionado considerablemente. Esto lo plantea Melzack en el 1999. Y realmente sería tonto para cualquier terapeuta creer que nuestro actual conocimiento del dolor no es igual a lo que se conocía del dolor en el pasado. El elemento interesante es que muchos de los abordajes en el tratamiento actual que buscan abordar el dolor siguen basándose en modelos viejos y desactualizados. Y aquí citan artículos de Mosley del 2007, de Louis y Butler en el 2011. Incluyen modelos de dolor cartesiano, Goldberg en el 2008 plantea esto, y la teoría de la compuerta, y esto lo plantea Melzack en el 1999, y la creencia del cerebro como una computadora, Deutsch en el 2007. Así como apreciamos que hay modelos de dolor mucho más complejos, los terapeutas también deben revisar la biología básica, por ejemplo, lo que es las fibras A y C, para desarrollar un entendimiento del dolor.
así como, como simples ejemplos, así como estos simples ejemplos, perdón, el terapeuta debe estar bien versado en la noción de las fibras de dolor, lo cual es un error porque digamos que no hay fibras de dolor, sino fibras nociceptivas. Que entonces comunicar, digamos, información que no es actualizada puede generar una mayor amenaza en los pacientes, ¿sí? Mayor, o sea, si cada vez que ellos sienten dolor, ellos piensan que es un sinónimo de daño en el tejido, eso evidentemente va a ser una actitud que promueve más dolor. Entonces es importante entender que el paciente puede, a través de procesos corticales, modular su experiencia dolorosa con nuevas creencias, con nuevas emociones y con un conocimiento del dolor actualizado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si habláramos de esa noción equivocada de las fibras del dolor, lo cual es una noción totalmente equivocada, cuando un paciente se esguince un tobillo, las fibras del dolor mandan un mensaje de dolor al cerebro, lo cual está equivocado, por supuesto, y el dolor es percibido por el cerebro y el paciente va a manifestar lesión y un tobillo doloroso. Pero entonces ahora, ¿cómo se explica el dolor en ausencia de lesión? ¿Cómo se explica el dolor en ausencia de una parte corporal, por ejemplo, un miembro amputado? ¿Cómo se explica el esguince de tobillo sin dolor y cómo se explica el desempeño deportivo a pesar del dolor? No lo explica, por supuesto. Y eso es por lo cual nosotros necesitamos explorar y actualizar nuestros modelos del dolor. Y el modelo que vamos a utilizar, evidentemente, que es el dolor de la neuromatriz, que nos va a permitir integrar la parte de aptitudes y creencias sobre el dolor lumbar, el fear avoidance, que es importante que describan, no solamente que me pongan que actitudes y creencias sobre el dolor lumbar, sino que además me digan que esas actitudes y creencias sobre el dolor lumbar está medido a través del cuestionario de miedo a habitación, el Fear Avoidance Belief Questionary. Eso es importante tenerlo presente. ¿Okay? Entonces, unos artículos interesantes, ustedes pueden tratar de poner palabras en los distintos buscadores. Por ejemplo, yo este artículo lo conseguí, que es el artículo de Mosley, simplemente colocando Neuromatrix y Chronic Pain, y digamos que es uno de los primeros artículos que sale en Google. Entonces, déjenme agregar aquí una captura de pantalla y luego ir a el explorador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que el Google no es el mejor sitio para hacer búsqueda, pero quiero mostrarle un poquito algo sencillo, ¿eh? Cuando ustedes están necesitando información, pueden simplemente hacer una primera búsqueda informal en Google, Neuromatrix, entre comillas, por ejemplo, y Chronic Pain. Supongamos que necesitan relacionar esas dos ideas y quieren ver si hay algún artículo que lo puntúa de primero. Y esto evidentemente no nos va a servir porque es una página web, pero aquí hay un artículo de Melzack, ahí está el artículo de Mosley, otro de Melzack, uno en español, que a ustedes yo sé que les gusta el español. Y entonces este puede ser otra fuente para usar. Este fue el artículo que yo bajé aquí. Sí, el artículo en PDF que yo les mostré antes. Este es el artículo citado de Mosley. Creo que este es el único del 2003. Déjenme revisar. Uno puede ir al autor y de repente mirar. Vamos a ordenarlos por fechas y vamos a ver si él publicó varias cosas en el 2003. Bueno, como se dan cuenta, ha publicado bastante este señor. Vamos a ir del último al primero a ver si tenemos más suerte. Ok, bien. Entonces en el 2003 tenemos varios artículos, ¿ok? Varios artículos. Ahí es donde hay que tener cuidado porque a veces uno busca Mosley 2003 y se equivoca, ¿no? Vamos a ver cuál están citando aquí
para ir directamente al artículo que ellos citan. Bueno, aparentemente es no es este. Es Unraveling. A ver. Unraveling. Extraño. Bueno, no aparece aquí. Vamos a hacer una búsqueda directamente en Google. Mosley Unraveling Barriers. Me tomo este tiempo para hacer esto para que vean cómo uno saca de un artículo, uno saca otro artículo, o de un libro saca uno otro libro, evitando citar un texto que está dentro de otro texto. Ese sería el error. Entonces, lo importante para poder buscar rápido el PDF es conseguir el DOI, que es como la cédula del artículo. Una vez que yo tengo el DOI, que es este código que yo voy a copiar acá, aquí, ¿lo ven? Este código DOI se copia y pueden ir a la página de Sci-Hub, que es una página donde consiguen bastantes artículos gratuitos, o pueden ir a la base de datos de la universidad. Entonces aquí tenemos el PDF, ¿ok? Una vez tengan el PDF, pueden hacer, déjenme cambiar ahora, que ahora no deben estar viendo esto. Segundo. Ok, entonces, descubriendo las barreras de la reconceptualización del problema en el dolor crónico, la actual y percibida capacidad de los pacientes y los profesionales de salud para entender la neurofisiología. Entonces, fíjate, este fue un estudio clínico donde evaluó el entendimiento de la neurofisiología a través del cuestionario. Entonces, este es un artículo que es importante que lo citemos. Aquí está el cuestionario que ya ustedes conocen. Okay, vamos a ver si vamos directo a los resultados. El test, a ver, vamos a primero, para identificar el problema, la reconceptualización. Para identificar por qué la reconceptualización del problema es difícil en el dolor crónico, este estudio busca evaluar cuándo los profesionales de la salud y los pacientes pueden entender información actualizada sobre la neurofisiología del dolor, y dos, si los profesionales de la salud pueden estimar de forma precisa. No, perdón. Los profesionales de salud pueden estimar de forma precisa la capacidad de los pacientes para entender la neurofisiología del dolor. O sea, si el clínico puede predecir qué tanto entiende el paciente de su problema, de la comprensión de la neurofisiología del dolor. Las pruebas de conocimiento fueron completadas en 276 pacientes con dolor crónico y 288 profesionales sin entrenar antes y entrenados después de la educación sobre la neurofisiología del dolor. Los profesionales estiman un desempeño del paciente basado en la prueba. Los participantes no entrenados se desempeñan de una forma pobre comparado con las contrapartes entrenadas. El paciente, el puntaje que ellos plantean para los pacientes fue menor a lo que realmente el paciente puntuaba. O sea que el clínico sobreestima, piensa que el paciente entiende menos el problema.
Los resultados sugieren que los profesionales y los pacientes pueden entender la neurofisiología del dolor, pero los profesionales sobreestiman la capacidad del paciente de entender. Las implicaciones de esto son que un pobre conocimiento de información actualizada sobre el dolor y que desestimar la capacidad del paciente para entender información actualizada sobre el dolor representan barreras para reconceptualizar el problema en el dolor crónico dentro del área clínica, incluso general, del público general. Entonces fíjate que aquí te está hablando de algo que pudieran citar dentro de la justificación. Este es un artículo bastante importante que deberían incluirlo. ¿Ok? Bien, volvemos. Bien, vamos a continuar. Ya hablamos sobre la revisión sistemática, hablamos sobre la neuromatriz, hablamos del ciclo miedo-evitación. Y ahora quisiera que nos retomáramos el tema de la justificación. Siento que está faltando un poquito de elementos ahí. Primero, la justificación debe incluir el por qué y el para qué del estudio, porque es importante el trabajo que están haciendo. No confundan diagnóstico con tratamiento. Ustedes están simplemente diagnosticando a los futuros clínicos, a los futuros educadores de la población, y están viendo cuál es su grado de conocimiento en los cuestionarios y si hay asociación entre estas dos variables. ¿Qué información aportaría esta investigación o proyecto? Pues evidentemente que no hay previos conocimientos. Si buscáramos eso en internet, no deben haber información sobre los conocimientos de los estudiantes de medicina, enfermería y fisioterapia en esta área. Entonces esto sería un diagnóstico importante para estos futuros clínicos, estos futuros educadores, y esto incluso pudiera beneficiar porque se pudieran dar algunos refuerzos si se encontraran deficiencias, o pudiéramos encontrarnos la gran sorpresa de que todos están excelentemente capacitados, lo cual es posible. ¿Qué problemática resuelve esta investigación o proyecto? Pues pudiera resolver la ausencia de conocimiento del grado de conocimiento. Usen sinónimos, por favor. Yo hasta ahora no los estoy usando, evidentemente. La falta de información sobre el desconocimiento en relación a el grado de información que manejan estos futuros clínicos y cómo esta información pudiera estar asociada, lo de la neurofisiología, con las actitudes y creencias sobre el dolor lumbar. ¿Por qué se va a investigar? ¿Cuál es la razón? O sea, ustedes tienen que tratar de responder esto de la mejor manera. A veces pueden citar artículos, pero la mayoría de las veces son justificaciones más personales, donde ustedes van a argumentar importancia a nivel clínico, importancia a nivel de la comunidad, importancia a nivel de la universidad, por qué hay pertinencia de esta información en las distintas comunidades. ¿Ok? Esa es la forma de hacer una buena justificación. Les recomiendo mirar esta presentación. Yo simplemente puse justificación, investigación, y esta salió de primerito, una de las primeras. Pueden poner PRESI, justificación de investigación, o si no, simplemente copiar el texto que está ahí y lo ponen en el explorador. ¿Okay? Entonces, esta era la información que quería comentarles. Recuerden incluir los conceptos de las cosas que están hablando. Creo que eso es algo que ha faltado. Quizás yo no se los he recalcado suficiente, pero es importante que incluyan las definiciones, porque no todos ustedes la están incluyendo. Incluir las prevalencias. Recuerden que van a hablar del dolor crónico lumbar. No pueden hablar de qué tan prevalente es el desconocimiento en neurofisiología del dolor, ni qué tan prevalente son actitudes y creencias sobre el dolor lumbar inapropiadas, porque de eso no van a conseguir mucha prevalencia. Evidentemente no hay prevalencia sobre eso, sino más bien de la prevalencia del dolor lumbar, el costo que eso significa, la dificultad de tratar este tipo de pacientes, que cada vez más el dolor crónico pareciera ser más difícil de tratar, no pareciera que estemos resolviendo ese problema, y esto pudiera dar luces en relación a la necesidad de reforzar ciertos conocimientos en los futuros clínicos y educadores de la población. Eso es básicamente de lo que pudieran hablar. Recuerden incorporar el modelo de la neuromatriz, que eso es algo que nos estaba faltando. Y bueno, el mejor de sus éxitos para esta semana intensiva de trabajo. Espero haberlas conducido
lo mejor posible para que esta semana sea lo más productiva. Quizás en la semana tenga alguna posibilidad de escribir un poco. Si finalmente logro viajar a Bogotá y hacer el curso que estaba planificado hacer, pues no voy a tener mucha comunicación, va a ser muy corta. Y si llegara a tener una comunicación continua, se los hago saber de primera mano, ¿ok? Bueno, espero que sea de provecho el video y cualquier información estamos en contacto. Espero su información, las matrices y su artículo los necesito en mi correo el domingo al mediodía, no después, antes, ¿ok? Feliz Semana Santa, descansen y trabajen fuerte. Hasta luego.